Comenzamos con este vídeo a explicar los ejercicios de resolución de triángulos. Resolver un triángulo cualquiera, un triángulo que no tiene por qué ser rectángulo, es hallar todos sus elementos, que en un triángulo pues son 3 lados y 3 ángulos. Eso es resolver un triángulo. Para poder resolver el triángulo, los datos de partida deben ser al menos 3 de esos 6. Como nosotros vamos a restringir nuestro estudio a triángulos rectángulos, tenemos ya un dato de los 6, que es el ángulo de 90 grados, nos quedan por tanto 5 datos por encontrar, ¿no? 2 ángulos, que son además complementarios, tienen que sumar entre ellos 90 grados, por lo cual dado uno es muy fácil encontrar el otro, y 3 lados. Para poder resolver entonces un triángulo rectángulo, pues tenemos que partir de al menos 2 datos, y uno de ellos por lo menos debe ser un lado. No nos sirve que los dos sean ángulos. De esta manera se nos pueden plantear, por tanto, 4 casos. Estos 4 casos son: primer caso, que conozcamos la hipotenusa y uno de los ángulos agudos, claro, no el de 90. Otra posibilidad es que conozcamos un cateto y uno de los ángulos agudos. Estos 2 casos son bastante similares y se resuelven de una manera parecida. Tenemos ahora el tercer caso, en el cual lo que se conoce es la hipotenusa y uno de los catetos. Y en el cuarto caso, lo que se conocen son los 2 catetos. Estos dos casos, el tercero y el cuarto, también son parecidos entre ellos, y ahora veremos en qué se parecen. Bien, aquí lo decimos. En los casos 3 y 4 necesitaremos manejar la calculadora para buscar el ángulo dada la razón trigonométrica. Es decir, en los casos 3 y 4 no tenemos ninguno de los ángulos. ¿Cómo podemos nosotros encontrarlo? Pues a partir de alguna de las razones trigonométricas del ángulo. Es decir, nosotros vamos a saber cuál es el seno, cuál es el coseno, cuál es la tangente del ángulo, y a partir de ahí podemos saber cuál es el ángulo. Pero claro, esto es a la inversa de lo que nosotros estamos haciendo hasta ahora. Nosotros hasta ahora hemos conocido el ángulo y hemos calculado su razón trigonométrica, su seno, su coseno, su tangente. Y para estos 2 casos, para el tercero y cuarto, lo tenemos que hacer al revés. Vamos a intentar explicar esto un poquito más en detalle, porque a veces cuesta trabajo entenderlo, pero es muy sencillo. Vamos a aplicarlo de una manera no muy rigurosa, pero creo que bastante efectiva. Si este es el conjunto de los ángulos y este es el conjunto de los números, vamos a suponer que aquí tenemos los ángulos, vamos a poner algunos, 30, 45 grados, 60 grados, y algún ángulo vamos a ponerlo también radianes, pi medio. Si por ejemplo vamos a poner por ejemplo el seno, nosotros sabemos cuál es el seno de 30, 0,5, un medio, cuál es el de 45, cuál es el de 60 y cuál es el de pi medios. Si la calculadora está en radianes también debemos saber hacerlo, y de todos modos son ángulos para los que no nos debe hacer falta la calculadora para saber cuál es el seno. Si el ángulo ya sabemos que si no hay ninguno de estos, pues solamente podemos hacerlo con la calculadora. Para todos estos pues no es necesario, ¿verdad? Bien, esta es la forma normal en la que nosotros hemos estado trabajando hasta ahora. Conocemos el ángulo y calculamos cuál es la razón trigonométrica. Para esta no hace falta la calculadora, pero podemos hacerlo también con ella. Bien, partimos de aquí, partimos del ángulo y buscamos el número. Partimos del ángulo y buscamos el número, buscamos la razón trigonométrica. Bien, lo que a nosotros ahora nos están diciendo es que vamos a hacerlo al revés. Y eso se suele escribir de esa manera que hemos puesto ahí: seno menos 1, seno elevado a menos 1, con un exponente menos 1. Lo que significa esto es que vamos a hacerlo al revés. Vamos a usar la recíproca, la función recíproca. A veces también se llama función inversa, pero es mejor hablar de función recíproca. Ya veremos por qué. Y lo que hacemos ahora es, si borramos todos los ángulos, nosotros el punto de partida nuestro es que conocemos el número. Por ejemplo, conocemos el 0,5 y sabemos que eso es el seno de algún ángulo y queremos saber de qué ángulo. Para eso nosotros usamos esta función, la función seno elevado a menos 1. Sabemos el seno del ángulo y queremos saber qué ángulo es. Sería pues 30 grados.
Si tenemos raíz de 2 partido por 2 y queremos saber qué ángulo tiene por seno ese número, pues sería 45 grados. Si nosotros sabemos que el seno es raíz de 3 partido por 2 y queremos saber qué ángulo tiene ese seno, pues sería este. Y de la misma manera para 1, pi medios o 90 grados, según como estemos trabajando, si en radianes o en grados sexagesimales. Bueno, de la misma manera que se dice seno a la menos 1, también se suele nombrar estas funciones con el prefijo arc delante, que es arco. Arcoseno, arcocoseno o arcotangente. Y ahora lo que estamos haciendo es justo al revés, es decir, este es nuestro punto de partida, el conjunto de los números, y nosotros queremos llegar a saber qué ángulo le corresponde a cada uno de esos números. Estamos haciéndolo al revés. Usaremos entonces las funciones recíprocas del seno, coseno y tangente, que son el seno a la menos 1 o arcoseno de x, y en este caso ya digo, la x no es el argumento, x no es un ángulo, sino un número. Esto es importante. Coseno a la menos 1 o arcocoseno y tangente a la menos 1 o arcotangente. No hay que confundir ninguna de estas funciones con la secante, cosecante y cotangente, que eran lo que hablamos de la función inversa, pero inversa en el sentido de que calculamos el número inverso. El argumento de la secante, de la cosecante y de la cotangente, el argumento sigue siendo un ángulo. Es decir, lo que nosotros ponemos para calcular la secante es un ángulo, calculamos la secante de un ángulo, la cosecante de un ángulo y la cotangente de un ángulo, pero nosotros no calculamos el arcoseno de un ángulo, sino de un número. Esto es importante y hay que reflexionar un poco sobre ello porque da lugar muchas veces a confusión. Desde luego, las calculadoras científicas pues nos permiten calcular seno y coseno y la tangente de cualquier ángulo, y también nos permiten calcular el ángulo que corresponde a un determinado seno, coseno o tangente. Es decir, nos permiten trabajar con la función directa o con la función recíproca. Las dos funciones están en la misma tecla. Normalmente, claro, para ahorrar espacio, pues